Bien, hermanos y amigos, muchas bendiciones. Hoy vamos a aprender acerca de un tema sumamente interesante, profundo y útil para su vida. Y se trata acerca de los dones espirituales, o también conocido como los dones del Espíritu. Hay muchas preguntas que rodean este tema. Por ejemplo, ¿cuáles son los dones del Espíritu? Muchos lo saben. ¿De qué se tratan? ¿Cómo saber cuáles dones tengo y cómo se activan esos dones? Si usted tiene hambre y sed por servir a Dios, pero tiene preguntas con respecto a este tema de los dones, estás en el video correcto, porque hoy estaremos aprendiendo acerca de los dones espirituales, dones de sanidades, de milagros, de profecía, discernimiento de espíritus, uno de los más importantes, de hecho, cómo se percibe en el mundo espiritual, cómo funciona esto de los milagros, las sanidades, qué es el don de fe, qué es la palabra de sabiduría, qué es el don de ciencia. Veo a muchas personas que tienen dones, pero no saben usarlos correctamente. Incluso hermanos que están siendo ya usados por Dios, pero que les falta cierto conocimiento. Y el desconocer acerca de los dones puede hacer que alguien le dé un mal uso a los dones. De hecho, es por esto que muchas personas se escandalizan en las redes sociales en ocasiones viendo a personas que le han dado un mal uso a los dones, y de esta manera se ha desprestigiado este tema de los dones del Espíritu Santo. Pero en este video queremos enseñar qué dice la Biblia acerca de los dones, y le prometo que vamos a entrar en aguas profundas, así que usted no se lo puede perder. Estaremos explicando de qué se tratan, cómo se activan, y al final hablaremos acerca de cómo usted puede saber discernir en cuáles dones Dios te quiere usar y cuáles cuidados debe usted tener con estos dones. Así que muy atentos, que este video estará sumamente interesante. Antes de comenzar la enseñanza, quiero hacerle la invitación. Si usted aún no tiene mi libro de Apocalipsis, aquí yo explico casi toda la profecía del fin en un lenguaje bien sencillo. Ha bendecido ya a miles de personas que siempre nos escriben, que tienen ya su libro. Si quiere usted saber qué dice la Biblia acerca de las profecías del fin, aquí se encuentra en este libro. Y aquí viene la gran noticia. Lo tenemos disponible en nuestra página web, que dice la Biblia.tv. Vaya ahí. Si lo compras ahí, lo vamos a mandar con una dedicatoria personalizada por este servidor, como solamente un gesto de cariño. Y también lo tenemos por poquitas horas, pocos días, en un precio especial. Usted sabe que esto tiene un valor, pero lo tenemos por algunos días en un precio especial. No durará mucho. Acabamos de mandar a los warehouses unas pocas cajas y se están acabando. Así que corra a adquirirlo en que dice la Biblia.tv. También gracias a los hermanos que siempre ayudan el ministerio para que podamos seguir adelante. Y una de las maneras es apoyándonos con este libro. Muy bien, ¿qué dice la Biblia acerca de los dones espirituales? ¿Cuáles son? ¿Qué son? ¿Cómo se activan? ¿Cuáles cuidados debemos tener? Por favor, quédese hasta el final, porque vamos a aprender muchísimo con esta enseñanza. Primero que todo, quiero ir a la palabra de Dios para leerles un pasaje que será clave en esta enseñanza, y se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, y voy a leerle algunos versículos de este pasaje porque es un pasaje conocido por la iglesia, pero que muy poco se profundiza acerca de él. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. Dice el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ese versículo es clave. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, saltemos al versículo 4, donde el apóstol Pablo, voy a leer desde 4 en adelante, 4, 5, 6, 7, creo que hasta el 11 pudiéramos leer de repente. Dice la palabra, versículo 4: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.
Ojo ahora al versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones. Note que está ahí en plural. Quiero hablar sobre eso en unos minutos. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. ¿Cuál será la diferencia entre sanidades y milagros? Lo veremos. A otro profecía. Hay muchos cuidados que hay que tener con el don de profecía. Lo veremos en unos minutos. A otro discernimiento de espíritus. Mire, si usted quiere un don bien útil, pídale a Dios para empezar el discernimiento de espíritus. Le voy a decir luego por qué. A otro diversos géneros de lenguas, diversos. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este pasaje bíblico tan conocido es un tesoro de sabiduría y de revelación con respecto a los dones espirituales. Para empezar, a manera de introducción, quiero solamente notar que el apóstol Pablo hace un llamado en el versículo 1, comenzando esta enseñanza, a que no ignoremos los dones espirituales, cuando dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pregunta: ¿habrá ignorancia con respecto a los dones espirituales en este tiempo? Obviamente sí. Algunos hermanos sinceros no saben de qué se tratan los dones, ni cómo se usan, ni cómo se activan. Otros hermanos tienen temor, tienen miedo pedirle a Dios el don de profecía, por ejemplo, o el de sanidades, o les falta fe. Otros hermanos lamentablemente son incrédulos y hablan de los dones espirituales como algo del pasado y diciendo que no están vigentes. Con mucho respeto, están demostrando ignorancia con respecto a los dones, porque los dones fueron dados a la iglesia por el Espíritu Santo para la edificación hasta que la iglesia sea llevada al cielo y Cristo Jesús regrese posteriormente a la iglesia, a la tierra. Disculpe, por lo cual, si la iglesia está presente en la tierra y todavía tenemos que ser edificados, entonces aún necesitamos los dones del Espíritu Santo. Y hay también tanta ignorancia que incluso hay personas que sí creen en los dones. Es más, hasta tienen dones, por ejemplo, de profecía, don de ciencia, pero le están dando mal uso a causa de la ignorancia de la palabra de Dios. Y por ignorancia cometen ciertos errores que han sido de escándalo para muchos, errores sinceros. Pero en este video queremos enseñarles, amado, con respecto a qué son los dones del Espíritu, por qué son importantes. Y solamente quiero añadir algo importantísimo, y es que el apóstol Pablo hace un énfasis aquí en que no ignoremos acerca de los dones, porque el ser ignorante con respecto a los dones no te va a permitir activar esos dones. Al final quiero hablarles un poquitico más acerca de esto, de la necesidad de la fe para activar los dones, porque es algo sumamente interesante. Si usted quiere saber cómo activar en su vida los dones del Espíritu Santo, cómo saber cuáles dones usted tiene, no se pierda este video. Quédese por favor hasta el final. Muy bien, comenzando ya con la enseñanza. Primer aspecto que quiero responder es: ¿qué son los dones? Para comenzar, los dones, o la palabra don, viene del griego carisma, que es sencillamente en el significado un don de gracia, un regalo, un regalo gratuito, algo que Dios te ha otorgado. Eso es un don. Por ejemplo, la salvación es, dice la palabra, un don de Dios. Sencillamente, el don habla de un regalo. Y los dones del Espíritu Santo son regalos que el Espíritu Santo le ha hecho a la iglesia. A cada uno el Espíritu Santo le da dones distintos para que así pueda edificar al cuerpo de Cristo. Hay de hecho
9 dones espirituales, de los cuales se habla en Romanos, en este pasaje, el cual hemos leído. Se habla aquí de, número 1, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, don de fe, dones de sanidades, don de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, diversos también géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Este pasaje menciona 9 dones principales que le otorga el Espíritu Santo a la iglesia, pero ojo a esto, no son los únicos dones, porque también la palabra enseña después o antes en Romanos, creo que también capítulo 12, que hay otros dones, como por ejemplo el don de servicio, el don de administrar. Son dones que da el Espíritu Santo, pero por lo menos para esta enseñanza, sépase que hay 9 dones espirituales principales que vamos a estar explicando y son sencillamente, amados, regalos que el Espíritu Santo, regalos espirituales que el Espíritu Santo le da al creyente para operar en lo sobrenatural para la edificación de la iglesia. Cuando digo sobrenatural, hay gente que se escandaliza por personas que le han dado un mal uso. Entiéndase que hablo sencillamente de poder operar en el poder de Dios, lo cual es sobrenatural, es más allá de lo natural aquí en la tierra, no es algo humano, no es cosa de carne, de voluntad de carne, es algo milagroso, y para eso el Espíritu Santo ha impartido de dones, de poder, de conocimiento y de palabra a la iglesia. Segunda pregunta que vamos a responder es: ¿quién imparte los dones? Y la Biblia enseña que es el Espíritu Santo de Dios. Versículo 11 dice la palabra: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Quiero que mire un momentico antes en el versículo 4, donde dice que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice luego, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, hablando aquí acerca de Cristo, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Note que aquí la palabra enseña que el Padre es el que opera, es el que planifica. El Hijo es el que da los ministerios. El Hijo es el que llama al ministerio y el Espíritu Santo es el que otorga los dones. Por esto dice después en el versículo 11 que es el Espíritu Santo el que da los dones a cada uno en particular como Él quiere, como Él entiende mejor. Por lo cual es el Espíritu Santo el que otorga los dones. Es el Espíritu Santo el que sabe cuándo usted está listo para recibir un don. Y nótese que Dios va probando nuestra fidelidad. Somos fieles en el don que Dios nos ha dado, así como en la parábola de los talentos. Dios te va a dar más dones según vayas creciendo. El Espíritu Santo te va a otorgar más dones, por lo cual Él es el que decide cómo darnos los dones. Sin embargo, aún así, la palabra también nos manda a anhelar y desear los dones, porque dice la palabra que procuremos, dice en el capítulo 14, versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. También en el versículo 12 dice así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, aunque es el Espíritu Santo el que reparte los dones a cada uno, aún así la palabra nos da permiso para que anhelemos ciertos dones. El mismo Pablo dijo, anhelen el don de profecía porque es de gran edificación para la iglesia, y también nos manda a procurarlos. ¿Cómo podemos procurar los dones, activarlos? Al final vamos a estar explicando eso, así que no se vaya, que esto se va a poner muy interesante. Número 3, antes de responderles cuáles son los dones y qué significa cada uno y entrar aquí en materia profunda, respondo a una tercera pregunta bien obvia, y es ¿para qué son los dones? Ya lo explicamos, es para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo habló en este capítulo 14 de Primera de Corintios, hablé en el versículo 4 en adelante, versículo 4 y 5,
haciendo una diferencia entre el hablar en lenguas y el don de profecía. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Esto va en contexto con que hay un tipo de lengua que es para edificación propia, que dice la palabra que nadie le entiende sino solamente Dios. Dice ahora, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y dice luego, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Aquí habla acerca de, en cuanto a administración a la iglesia, en cuanto al culto público, es más importante profetizar que hablar en lenguas, dice, a no ser que las interprete para que la iglesia, y aquí hace énfasis, reciba edificación. Por lo cual, las lenguas espirituales que son para usted, para el privado, para edificarte a ti mismo, con ese lenguaje espiritual, donde el Espíritu habla por nosotros con gemidos indecibles al Padre, es para usted. Pero los 9 dones del Espíritu Santo y todos los otros son para edificación del cuerpo de Cristo. Por eso la palabra en el versículo 26 termina aquí diciendo algo poderoso. Dice que hágase todo, dice aquí la palabra, hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. Por lo cual, los dones, resumiendo esta introducción o estos primeros aspectos importantes, los dones del Espíritu Santo son una necesidad. Pablo mandó que no seamos ignorantes. Son regalos que el Espíritu Santo imparte para que podamos operar en lo sobrenatural. Es el Espíritu Santo el que los da, y Él los da para que la iglesia sea edificada. Por lo cual, si usted es salvo, usted, mi estimado hermano, no solamente fue llamado por Dios para que usted sea salvo, también el Espíritu Santo quiere darte dones en específico. Luego veremos al final cómo saber cuáles usted tiene, cuáles dones, a cuáles dones Dios te está llamando. Pero Dios quiere que reciba los dones del Espíritu Santo para que puedas ser de bendición y edificación al cuerpo de Cristo. Ahora sí, vamos al tema profundo. ¿Cuáles son esos dones? Voy a continuación a explicarle los 9 dones del Espíritu y explicarle cómo funciona cada don. Esto, amados, es bien profundo, es bien interesante. Así que le pido que por favor presten mucha atención a lo que vamos a compartir aquí. Cada uno de los 9 dones es bien profundo y estaremos entrando en materia sólida, así que no te pierdas lo que voy a ministrar en unos segundos a partir de ahora. Primero que todo, vayamos a la palabra, al pasaje que les cité en el principio, 1 Corintios capítulo 12. Habla aquí a partir del versículo 8 en adelante acerca de estos 9 dones. Voy a subrayarlos aquí en colorcito azul. 9 dones del Espíritu, ya lo explicamos. Ahora bien, estos 9 dones, esto es importante, se dividen en 3 categorías principales. Hay tres dones que son para conocimiento, 3 dones que su función es impartirte un conocimiento sobrenatural. Estos dones son palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Voy a explicarles luego de qué se trata. Son dones para conocimiento, palabra de sabiduría. Voy a explicarles ahora de qué se trata cada don, pero por favor mantenga eso en mente. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus también. Voy a ver si puedo ponerlo por aquí en la pantalla. Estos 3 para que usted pueda, a ver si lo tenemos ahí. Ahí está. Gloria a Dios. Ok, aquí está la porción de la palabra. Ok, lo tenemos ahí, ¿verdad? Dones de conocimiento, primera categoría, son 3. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Son para conocer. Estos 3 dones te habilitan para conocer, para saber cosas. Luego hay 3 dones que son para actuar, que son para obrar en poder. Está el don de fe, está el don de milagros y está también el don de sanidades. Si tienes alguno de estos, déjame saber abajo en los comentarios. Y luego están los dones que son para hablar, los dones de expresar,
de expresión. Está el don de profecías, el don de diversos géneros de lenguas y también el don de interpretación de lenguas. Por lo cual hay tres categorías o por lo menos tres grupos en los cuales separamos estos dones para facilitar la enseñanza. Tres dones que te ayudan a conocer de manera sobrenatural algunos misterios, lo veremos a continuación. Tres dones también que te habilitan para obrar, para actuar en poder, como el don de fe, milagros, sanidades. Y número tres, dones también de expresión que te hacen hablar misterios, cosas sobrenaturales. Así que esas son las tres categorías.